Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Bueno, hoy vamos a hablar de una herramienta que es muy utilizada cuando uno mezcla, muy simple, por otro lado, pero que en Cakewalk, como supongo en algunas otras estaciones de trabajo, puede llegar a tener un grado de sofisticación bastante interesante. Y al final tengo un truquito mortal. Eh, el solo, vamos a ver, vamos a pasar ahora a ver el proyecto. El solo es una herramienta bastante conocida, mezcla, sobre todo en las consolas tradicionales es muy fácil de entender, ¿no? O sea, uno tiene un proyecto sonando, cualquiera, y quiere escuchar de a uno, ¿no? Quiere escuchar, por ejemplo, qué pasa con esta voz. Todo el día, estación 820. Eso es común, es análogo a una mesa. Puedo apretar este y varios más. A ver, ¿no? Por supuesto. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 820. Ahí tenemos todas las voces a la vez, alternándolos así. Muy bien. Estación 820. También los tengo que ir sacando de a uno, ¿no? Una primera idea es que si uno puede seleccionar varios tracks a la vez, apretando la tecla Control, puede aplicarlos muchos a la vez y sacarlos a la vez, para diferentes zonas de la mezcla, ir escuchándolas de una manera o la otra, ¿no? Eso hasta ahí es bastante común. Esto de apretar Control, obviamente en una consola no se podría hacer, así que ya es una sofisticación más propia de un programa, de una estación de trabajo. Otra posibilidad es directamente picar con el mouse y sin soltar, arrastrar, y van a ver que pueden seleccionar de corrido y lo inverso, ¿no? O sea, pico acá y cuando voy para el otro lado, deselecciono. Es un detalle interesante para poder utilizar. El tema por ahí empieza a ser un poco más complicado cuando uno alterna, ¿no? Por ejemplo, quieres poner un solo, digamos, sin que estuvieran uno a continuación del otro. Siempre, todo el día, estación 820. En este caso empezamos a tener una dificultad porque hay que, si uno los quiere sacar para volver a escuchar toda la mezcla, hay que sacarlos de a uno, o si no, en su defecto, igual ir seleccionando mientras mantengo presionada la tecla Control, ir seleccionando tracks, después al final apretar clic o no, pero bueno, conlleva una cantidad de operación más grande. Después voy a explicar de qué manera se puede, utilizando otra opción, se puede hacer más simple todo esto. Pero bueno, en principio esto es lo más simple, lo más entendible y lo que casi todo el mundo sabe hacer también, ¿no? Una cosa que no está tan difundida, por ejemplo, es que yo puedo seleccionar una cantidad de tracks X, ¿no? Y, por ejemplo, seleccionar dos y mantengo la tecla apretada, puedo alternar los grupos. ¿Ven? O sea, cuando uno lo pongo, estos dos que tenía seleccionados al principio, los pongo en solo, automáticamente alternan con el otro. Eso no es tan conocido y es útil, realmente es muy útil también. Por ejemplo, uno puede seleccionar una cantidad de tracks, vamos a suponer que pongo uno sí, uno no, por las necesidades que sean, y observen cómo se alterna. Bien. Ahora vamos a una cosa más interesante, que es la utilización de este botoncito de acá que se llama solo exclusivo. Uno lo activa y lo primero que va a notar es lo siguiente. Escuchen. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 820. Para usted. Estación 820, música nacional. Ahora, cada vez que elijo un solo,
no se mantiene presionado el solo anterior, sino que me deja el solo exclusivamente que voy utilizando. La ventaja de esto reside en que puedo tener la mezcla completa e ir viendo cada uno de los instrumentos por separado en un solo paso, sin tener que volver a presionar en el que estaba para sacar el solo, que dicho sea de paso te pasa un segundito por la mezcla general para después poder habilitar el otro. Lo puedo hacer de una manera derecha, que para poder comparar, y a veces para comparar dos tracks en los cuales estoy tratando de buscar diferencias, es mucho más útil que pasar por la mezcla general en el medio. Observen. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 8:20 para usted y para vos. Música nacional, diferente de la realidad. Estación. Otra de las posibilidades que brinda esto es la utilización del solo exclusivo apretando la tecla Shift cuando aprieto solo, para ver que se prende de esta manera. Esto tiene una particularidad poco conocida, rara, que es van a funcionar de manera exclusiva, pero ahora cuando suene toda la mezcla van a sonar efectivamente igual. No es que se van a solear, suena toda la mezcla. Pero ahora cualquier otro track que yo utilice queda mezclado junto con ese. Estación 820, música nacional y una mirada diferente de la realidad. Estación 820. Pero cuando vuelvo a la mezcla general, igual suenan esos tracks. Yo sé que hay muchas combinaciones que uno puede hacer utilizando los solos, muteando y la tecla control, que son muy parecidas a todo esto, pero en algunas ocasiones la utilización del solo exclusivo te hace ganar tiempo y claridad en el análisis. Otra de las herramientas muy interesantes para utilizar es utilizar la herramienta DIM, que aparece aquí arriba en el menú. Uno la habilita y ahora cada vez que yo presione un solo, no va a hacer que quede en solo, va a hacer que el resto de la mezcla baje una cantidad de decibeles y ese me quede por encima del resto. Cosa que a veces es muy útil para poder mezclar un instrumento sin perder el contexto, cosa que es fundamental. En general no conviene trabajar en solo cuando uno hace mezcla de instrumentos o solo por un ratito, pero siempre escuchando el contexto. Y esta herramienta para eso es muy útil, observen. Vamos a escuchar por ejemplo las guitarras. Las voces. Estación 820, música nacional, una mirada diferente de la realidad. Estación 820. ¿Cuánto es la cantidad de disminución que se produce? Eso está regulado. Si ustedes van acá a preferencias, van a ver que acá está la cantidad en que se disminuye. En este caso estaba a 6 decibeles, por eso era poquito que se notaba así. Lo pongo en 18 para escuchar. Y para vos, la radio. Estación 820. Y por último vamos a un truquito bastante oculto y que a mí me resulta muy piola. Generalmente cuando uno abre un proyecto se hace difícil, a veces a primera vista, sin hacer un análisis de carácter más exhaustivo, encontrar hacia qué buses y hacia qué lugares están direccionados las pistas. Sobre todo cuando hay una buena cantidad de buses y una buena cantidad de pistas. Un truco que se suele utilizar es hacer que siga el color del bus. Pero eso no es lo que voy a explicar ahora. Hay una manera más rápida, que es cuando yo selecciono un track
Si lo hago apretando la tecla Alt, automáticamente van a quedar seleccionados todos los buses hacia los cuales está dirigido, inclusive los defectos. Acá tenemos que está este bus dirigido al bus vocal, también está direccionado hacia el defectos y finalmente termina en el máster. Esa no la tenían, ¿eh? Sean felices.